Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? Sean bienvenidos todos. Si usted nos visita por primera vez, sea bienvenido también. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Dice su palabra que es mejor estar en un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pues a mí me tocó hoy, hermanos, compartir la palabra de esos temas que han sido de gran edificación, la fiesta de Dios. Yo no sé si para usted, pero para mí ha sido de edificación. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con estos temas. El tema de hoy se llama la expiación. Y escudriñando la escritura, leyendo la palabra, esta palabra expiación es esencialmente maravillosa para nuestra vida, porque es el día de perdón, el día que el Señor nos perdonó. Esa es la fiesta, por eso el pueblo de Israel la celebraba. Pero antes de comenzar la palabra, yo quiero que usted incline su rostro, quiero orar para que sea Dios que hable a nuestro corazón, que no sea el hombre, que usted no me escuche a mí, sino escuche a Dios por medio de la palabra. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos e inclinar su rostro? Padre, te damos gracias, Señor, por una maravilla más que nos das de estar en tu presencia. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú abras el corazón de tu pueblo, así como mi corazón, para que esta palabra no caiga en una tierra vacía, en una tierra árida, sino que esta tierra donde tu palabra va a caer sea una tierra que dé fruto al 100%. Bendice a cada uno de los que ya están aquí, oh Dios, al que tal vez vino con preocupaciones. Señor, envía tu poderosa palabra, que esa palabra, Dios mío, llegue como la lluvia temprana, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Quita de nosotros, Señor, toda humanidad, todo aquello que pueda estorbar que tu palabra fluya. Señor, lo hacemos a un lado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar, hermano, vamos a ir un poco rápido. Vaya conmigo al libro de Levíticos, en el capítulo 23, versículo 26 al 28. Ese va a ser nuestro texto de introducción en esta mañana. Y cuando usted lo tenga, me da un amén ahí fuerte, por favor. Y si no trajo Biblia, puede leer en la pantalla. Nuestros hermanos lo ponen por ahí para que usted pueda leerlo. Dice la palabra en el libro de Levítico, dice: también habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es interesante este texto porque este día, hermano, este día era el día más santo del año de Israel. Lo celebraban de una manera muy especial ellos porque era en el séptimo mes de septiembre, entre octubre y de septiembre y octubre. Y era conocido como Yom Kippur. Entre los judíos decía, era el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios. Recuérdese que estaba el tabernáculo donde cada año entraba el sacerdote a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Ellos escogían un becerro, un chivo, un animal que no tuviera defecto para ofrecerlo a Jehová por todos los pecados de los que habían cometido el pueblo de Israel. Eso lo hacía cada año el sacerdote, Aarón. En ese tiempo oficiaba Aarón y era el que hacía eso. Pero en el libro de Hebreos, este día, ese día lo ve como símbolo de los logros de Jesucristo en la cruz.
porque todo lo que se hacía en ese tiempo era figura de lo que había de venir. Usted ve al Cordero que iba a derramar su preciosa sangre en el Cordero por la vida de nosotros, a Jesucristo. Allá había derramamiento de sangre de un animal, pero era figura de lo que había de venir, que un día iba a venir a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, y eso traería perdón a la humanidad, a todo aquel que le ha recibido, le trae perdón de pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que a alguien que le han perdonado la deuda tiene motivos para hacer fiesta. ¿A cuántos les han perdonado los pecados aquí? ¿Será motivo ese de hacer fiesta? Por ejemplo, se lo planteo de esta manera. Alguien que está preso y que lo van a llevar a la muerte, a ponerle, a sentarlo en la silla eléctrica o a ponerle la inyección letal. Y un día viene un juez y viene y le perdona la vida a aquel que iba a ser puesto por la inyección a dormir, y le perdonan la vida. ¿Usted cree que ese hombre va a salir de ahí enojado? No, él no va a salir de ahí, él va a salir alegre porque le han perdonado la vida. Eso meramente hizo Jesús en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados. El pecado nos llevaba directo al infierno, directo, pero vino uno y pagó por nuestros pecados y se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso a Él. Porque esta palabra, la palabra expiación, hermano, vamos a ver la definición de esta palabra expiación como primer punto. Dice que la expiación es la eliminación de culpa, oiga, o pecado a través de un tercero. En este caso era un animal. El sujeto culpable, dice, queda absuelto de cualquier pena por medio de la sangre de un animal. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es una persona y esa persona se llama Cristo en el caso de los cristianos. Entonces, para que la culpa sea eliminada, tiene que haber un tercero. Entre el acusador y el culpable debe haber un tercero. Y ese tercero debe de pagar por el culpable. Entonces, en aquellos tiempos pasados era un animal el que pagaba con su sangre, pero perdonaban los pecados de todo el pueblo de Israel. En el caso del cristiano, está de por medio Jesucristo, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario y pagando por nuestra deuda. La deuda de nosotros, hermanos, era sumamente alta que no podía venir ningún ser humano, ningún ángel a pagarla. Tenía que venir el Hijo de Dios. Y por eso dice que Dios preparó el Cordero desde antes de la creación del mundo. Este Cordero, llamado Jesucristo, fue preparado desde antes de la creación del mundo. Entonces Dios lo iba a enviar en el momento preciso a derramar su preciosa sangre para que usted y yo, que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tengamos vida y vida en abundancia. Porque ¿cuántos tienen vida aquí? Ahora tenemos vida y vida en abundancia. Por eso es importante esta fiesta, hermano, la fiesta de la expiación. Cuando usted conoce esta fiesta, entonces va a celebrar día con día que Dios lo perdonó. Va a celebrar día con día que usted ha sido perdonado y ahora ya es llamado hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso es importante, saber que uno es hijo de Dios. Porque, mire, el mayor título que el ser humano puede tener es ser llamado hijo de Dios. El mayor título. Entonces, por eso vea lo que dice el Levítico 25:9. Vaya conmigo. Entonces, la expiación es la eliminación de la culpa. No se eliminaron la culpa, no se eliminaron el pecado. Levítico 25:9. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Tocaban la trompeta porque era el día del perdón de Dios.
Ese es el día que venía el perdón hacia el pueblo de Israel por todos los pecados que habían cometido. El sacerdote tenía que entrar año con año y poner sangre, rociar sangre para que esas culpas fueran perdonadas. Pero veamos el cumplimiento de este ritual, porque era un ritual que el pueblo de Israel hacía o hace todavía, ¿verdad? Ritual del día de la expiación. Veamos el cumplimiento en Levítico 16, 11, 14. Ahí está el cumplimiento del ritual, cómo se hacía este ritual. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Se hacía la expiación, hermanos, por todos los pecados de toda la nación, y el tabernáculo era un día de humillación y un recordatorio de la santidad de Dios. Eso es lo que se hacía en el ritual, un ritual donde traían un becerro que dice que era para expiación. Tenía que ser un becerro que no tuviera, que no fuera cojo, que no tuviera defecto. ¿Por qué tenía que ser así? Porque era símbolo del que había de venir, el que no tenía defecto alguno, el que era santo. Porque si él no hubiera sido santo, no se hubiera podido llevar a cabo el día de la expiación, pero él era santo, dice la Biblia, sin pecado. Y por eso era símbolo del becerro que ellos tenían que traer, pero se hacía la expiación por todos los pecados de toda la nación. Entonces, ese tabernáculo era un lugar de humillación y un recordatorio de la santidad de Dios, porque Dios es santo, hermanos. Por eso el pueblo de Dios debe de ser santo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como pueblo de Dios debemos de vivir en santidad todos los días. No podemos vivir en santidad solo el día que venimos a la iglesia, no. Debemos de vivir en santidad en todo lugar, donde quiera que estemos. Porque al que nosotros adoramos, Él es santo. Y Él nos lo llama a santidad, a un pueblo santo, a un pueblo que se guarda para el día de su venida. Pero mire lo que se hacía. Ese es el ritual que se hacía ya en el Antiguo Testamento. Dice que Aarón tomaba el becerro, dice que lo degollaba y con su dedo, dice que llevaba detrás del velo y 7 veces lo hacía. ¿Por qué? Porque había perdón para el pueblo de Israel. Entonces, eso se hacía como figura. Todo lo que se hacía era figura. Ahora nosotros no hacemos ese ritual. No hacemos el ritual, pero celebramos que Cristo nos perdonó. ¿Cuántos celebran que Cristo los perdonó? Debemos de celebrar que un día Él perdonó nuestros pecados y un día Él murió por nuestros pecados. Un día derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, hecho está. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego, dijo Él. ¿Por qué? Porque miraba a las multitudes y sabía que iba a llevar vida a multitudes, a todos aquellos que le habían de recibir. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo aquí? Amén. Si usted no le ha recibido, hoy podemos hacer un llamado, porque es importante recibirle para tener esa vida de Cristo. Pero veamos el cumplimiento en Cristo. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver el cumplimiento en Cristo, porque si veíamos que el sacerdote entraba al lugar santísimo,
también Cristo entró al lugar santísimo. Por eso ve que figura. Todo se iba a cumplir a cabalidad. Veamos como punto número 3, el cumplimiento en Cristo. Jesucristo entró al lugar santísimo. Vaya a verlo conmigo en Hebreos 9:24. Y esto es importante y póngale atención, hermano, porque usted va a ver que en el Antiguo Testamento entraba y tenían que ofrecerse año con año. Jesús tuvo que ofrecerse una sola vez. Dice, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí hay varios aspectos importantes que podemos ver, hermano. Primero dice que Cristo entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, no hecho de mano, perdón. Eso quiere decir que Jesucristo entró al lugar santo, al cielo, a presentar su sangre. Número 2, no era sangre ajena, no era sangre de un macho cabrío, era su propia sangre. Oiga, qué importante es esto, porque dice el capítulo 25, y no para ofrecerse muchas veces. Usted sabe que el sacerdote tenía que entrar año con año en el Antiguo Testamento a presentar los pecados del pueblo, a derramar sangre de un cordero para que esos pecados fueran perdonados, pero eso tenía que hacerlo año con año. Jesús no. Jesús lo hizo una vez y para siempre. Entró al cielo con su propia sangre y la presentó. Entonces esa sangre tiene el poder de limpiarte y de perdonarte, hermano. Gloria a Dios. No, esa sangre no es como el Antiguo Testamento, que te perdonaban el pecado, pero no te purificaba, no te limpiaba. Esta sangre sí, porque es sangre santa, sangre del Cordero que fue enviado para perdón de pecados. Entonces dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacerdote entraba con sangre de un cordero. No podía derramar su propia sangre porque iba a morir y no iba a resucitar. Jesús no, Jesús podía presentar su propia sangre porque al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Tenía el poder Dios para levantarlo de entre los muertos, porque la Biblia dice que se levantó. ¿Cuántos creen eso? Y dice que resucitó. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque si hubiera entrado con sangre ajena, dice, como dice el capítulo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer varias veces, pero Él padeció una vez por nosotros. Y si usted ve el padecimiento de Cristo, lo estuve logrando ver, el padecimiento llevado desde el parque hasta el Gólgota. Algunos comentaristas dicen que fueron como 20 millas, llevando una cruz, cargando una cruz, padeciendo por la humanidad, cuando la humanidad le daba la espalda. ¿Quién hace eso por otro, hermano? ¿Quién puede morir por otro que le da la espalda, que lo rechaza? Eso solo lo puede hacer Dios. Dice el comentarista que cuando él iba, dice que lo azotaban, se burlaban de él, pero dice que como él tenía la mirada puesta
en todos aquellos que había de salvar, dice que no escatimó cosa alguna, oiga, sino que siguió adelante con el propósito de Dios de llegar hasta la muerte y en esa muerte traer vida a miles de personas. Es interesante esto, hermano, porque el sacrificio de Cristo, por eso Él se presenta en el cielo con sangre propia y puede decir, consumado es. Qué interesante, hermano, que Jesucristo no entró, no se ofreció varias veces, se ofreció una sola vez. Pero la sangre de Jesucristo fue ofrecida en sacrificio. Ese es el inciso B de este punto. Vaya conmigo a Hebreos 9:12. Vamos a ver que el sacrificio de Cristo, y es interesante porque dice, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Le voy a leer un texto en la versión, la nueva traducción, lenguaje actual, que me llamó mucho la atención. Dice, Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez y por todas nos libró del pecado. Toda gloria a Dios. Me llamó la atención porque cuando Cristo entra al santuario para ofrecerse a Dios, no entró con la sangre de un animal, entró con su propia sangre. Pero en ese momento, hermano, nos estaba librando del pecado. En ese momento estaba borrando nuestros pecados. Por eso, hermano, nosotros no debemos de olvidarnos que Dios ha perdonado todo pecado en nuestra vida. Cuando a usted se le olvide eso, hermano, se le va a olvidar pedir perdón. Porque mire, el que está agradecido le pide perdón a Dios todos los días. El que conoce el sacrificio de Cristo y que ha escudriñado la Escritura y ve en la Escritura cuánto sufrió, cuánto padeció por nuestra vida, está agradecido con Él y le hace fiesta. Y celebra fiesta tras fiesta porque sabe que le han perdonado sus pecados. Mira, no te perdonaron. Qué alegres cuando le perdonan la deuda aquí, la deuda terrenal a uno, tal vez, ¿verdad? Pues yo no he tenido esa dicha todavía. Lo que debo, creo que debo de pagarlo y debo de pagarlo, ¿va? Pero no creo que me lo perdonen, hermano. Bueno, y si me lo perdonan, va, pues qué bueno. Pero se imaginan que le lleguen a perdonar una deuda. Eso es terrenal. Qué alegría, va. Que te digan, mira, olvídate de lo que me debes. No le hagas caso a eso, hombre. Ya no me debes nada. Se imagina uno, no, hombre, mira, te voy a pagar. Pues, hombre, no te preocupes. Se imagina, es una alegría en nuestro corazón. Cristo perdonó nuestras deudas. Porque éramos deudores, hermano. Éramos deudores de Dios. Yo no sé usted, pero yo me reviso a sí mismo, hermano, lo que yo hacía antes. Y lo que sigo haciendo que no le agrada a veces a Dios. Pero lo que yo hacía antes a Dios, hermano, era digno de muerte. ¿Merecíamos la muerte, sí o no? Es que los que merecíamos morir éramos nosotros y no Él. Porque Él era santo. Él no había hecho nada para morir. Los que habíamos cometido, nosotros a veces le echamos la culpa a Adán, ¿va? Pero también le damos su ayudadita ahí. Le echamos la culpa a Adán y decimos, no, que Adán tuvo la culpa, la mujer. Igual a Adán le echó la culpa a la mujer, porque buscamos culpables. Buscamos siempre, mira, aquel es más pecador que yo. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos porque ahora somos hijos de Dios. Ahora no estamos destituidos, ahora somos del reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, un día estábamos destituidos, pero un día vino Jesucristo y pagó por nuestros pecados. Y ahora somos llamados hijos de Dios.
Y mire, nosotros tenemos el mayor título, hermano, que alguien pueda tener, hijos de Dios. Y dice, más adelante lo vamos a ver, pero la Escritura dice, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él se manifieste, ahí se va a ver lo que somos. Somos hijos de Dios con poder, dice la Biblia. Pero sigamos con el otro inciso. Entonces Cristo entró al santuario para ofrecerse a Dios con su propia sangre. No llevó sangre ajena, llevó su propia sangre. Y como la sangre de Él era pura y santa, tenía el poder para perdonar pecados. Pero el sacrificio de Jesucristo se completó en la cruz cuando Él dijo consumado es. Mire lo que dice Hebreos 7:26 ahí en el mismo inciso, hermano. Fíjese que Hebreos habla de un sumo sacerdote, porque allá era el sacerdote el que oficializaba el ritual en el tiempo antiguo. Aquí era el sumo sacerdote Jesucristo, dice, porque un sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire qué sumo, mire las características de este sumo sacerdote. Era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sumo sacerdote, el que derramó la preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y luego Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Veamos el sacrificio de Jesucristo, da limpieza interna en lugar de limpieza ritual, porque antes era una limpieza ritual, ahora es una limpieza interna en nuestro corazón. Mire lo que dice Hebreos. También vamos a leer mucho el libro de Hebreos, que habla del Cordero, que habla del sumo sacerdote. Hebreos 9:13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Dice que la sangre de los toros y de los machos santifican y purifican para la carne, pero no purificaban para el espíritu. Pero dice que la sangre de Cristo, dice, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esta limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces nos limpiaron y nos purificaron con la sangre de Cristo, hermano. Ahora estamos limpios. ¿Cuántos están limpios aquí? Es por la sangre de Cristo. Esa sangre tuvo el poder de limpiarnos y de purificarnos, hermano. Por eso es que usted se le llama nueva criatura. Por eso es que a usted mucha gente que lo conoció antes lo ve y dice, ¿y este qué le pasó? Este antes era un mal hablado, este antes era un peleonero. Bueno, tal vez de esos no hay aquí, ¿verdad? O no habían antes, o no era peleonero, pero yo sí era peleonero. Yo tenía un dicho que decía que yo no peleaba todos los días porque no hallaba con quién. Pero sí, eso éramos, hermanos. Traíamos odio en nuestro corazón, rencores, pero un día la sangre de Cristo nos limpió y nos purificó y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Por qué? Porque Él derramó la preciosa sangre y esa sangre un día nos limpió, hermano.
nos limpió de aquellas cosas que no le agradaban a Dios. Y ahora nuestros pensamientos ya son diferentes. Ahora no debemos odiar. Ahora no debemos tener rencor en nuestro corazón. Ahora nos alegramos del bien del vecino. Antes no. Antes nosotros actuábamos de una manera, tal vez yo no conozco su vida de antes, pero la mía sí la conozco. Y recuerdo, hermano, de que era cosa seria. Sí, no, si el Señor nos rescató, nadie puede decir, no, hermano, si yo no hacía mal a nadie. Vea, no era un 5, no me acuerdo cómo dicen un dicho en mi país, pero no era buen. Vea, hacía unas cosas que realmente, hermano, daba miedo. Pero dice que Dios escogió lo más vil y menospreciado. ¿Oyó eso? ¿Para qué lo escogió? Para avergonzar a los sabios. Porque Dios lo escogió a uno, no porque uno haya sido bueno, hermano. Dios lo escogió porque su misericordia es grande. Por eso nos escogió, hermano, no por ser los mejores. Si nosotros qué íbamos a ser los mejores. Éramos la inmundicia, éramos como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero sus ojos fueron puestos en nuestra vida y nos rescató de la vana manera de vivir. Y ahora estamos parados predicando de su palabra. Pero realmente no nos escogió porque nos merecíamos. Ay, no, hermano, si Dios se sacó la lotería conmigo. Había mejores que nosotros, hermano. Hay mejores que nosotros. Pero a Él le plació escogerlo a nosotros. Y con su sangre nos limpió y nos purificó y nos va a llevar al cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, pregunta, ¿eso sería razón para celebrarle fiesta a Dios? Porque estamos en la fiesta de Dios. Yo no sé si usted ha estado enfiestado todo este mes de diciembre, pero debería estar enfiestado todo el año, hermano, porque todo lo que Dios ha hecho, perdonó nuestros pecados, nos llamó a su reino espiritual y nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. Y mire todo lo que Dios ha hecho. Entonces, su sangre, el sacrificio de Jesucristo, da limpieza interna. Fuimos limpios por la sangre de Cristo. Porque fíjese que Jeremías, creo que dice por ahí, por el capítulo 22, dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, le dice al pueblo de Israel, le dice que aunque amontones, dice que la mancha de su pecado estará sobre ellos. Para el pecado, hermano, te puedes bañar lo que sea, te puedes poner jabón, lo que sea, te puedes restregar lo que sea, y el pecado va a estar allí. Pero la sangre de Cristo sí te limpia el pecado, porque limpia interiormente, ¿verdad? Entonces es importante saber que la sangre de Cristo, en el Antiguo Testamento el becerro era degollado, su sangre perdonaba los pecados, pero no tenía el poder de limpiar. Fíjese que Isaías 53 dice que Él fue angustiado, Él fue afligido, pero Él no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, ver la muerte de Cristo en la palabra de Dios, meterse profundamente a ver la muerte de Cristo es un sufrimiento extremo. La Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dice que los sudores no eran sudor, sino gotas de sangre. El costado fue abierto, las barbas fueron quitadas y todo, dice que fue como oveja llevado delante de sus trasquiladores, pero dice que enmudeció. ¿Y sabe por qué enmudeció? Y no abrió su boca, porque Él sabía que tenía que llevar en sus espaldas nuestros pecados, los miles de pecados de la humanidad. Por eso yo no logro entender, hermano, porque nosotros somos del grupo de evangelismo
Y a veces no logro entender cuando yo llego a una persona y le presento un plan de salvación gratuito. No le vendo nada porque el evangelio no se vende. El evangelio es gratis. Dios no vino para vender el evangelio. Dios vino para dar vida y vida en abundancia y gratis. Entonces no logro entender cuando toco la puerta y le muestro un plan de salvación a las personas. Y muchas personas se dan el lujo de decir, no, yo no creo en eso. Yo no necesito a Jesús. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros sin Él no somos nada. Muchos se dan el lujo de decirle a Él, cuando se hace el llamado a recibir a Jesucristo, de decirle no, como en el tiempo antiguo. Dice que, algo interesante aquí, hermano, dice que cuando se hacía el sacrificio se escogían dos animales, dos becerros. Un becerro era escogido para el sacrificio y el otro becerro era escogido para llevarlo al desierto, porque el otro becerro era figura del enemigo, era figura de un demonio. Estuve escudriñando la escritura y no es eso lo que hicieron, y no se dieron ni cuenta cuando escogieron a Jesús por Barrabás. Ellos no sabían que estaban escogiendo al becerro puro y santo, el que iba a perdonar los pecados. Ellos no escogieron a Jesús en vez de Barrabás. Y ellos creían que estaban haciendo algo malo, estaban haciendo lo mejor, porque estaban escogiendo al que podía perdonar pecados. Si Barrabás hubiera sido crucificado, él no tenía poder para perdonar pecados. Pero escogieron al genuino, escogieron a Jesús, escogieron al Cordero inmolado, al Cordero que no tenía defecto, y ese podía venir a perdonar pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es interesante, hermano, que el sacrificio de Jesucristo lo que quiere dar es limpieza y purificar al ser humano. Y el ser humano dice no a la limpieza y la purificación. Muchos se perderán. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, porque dice que por el camino angosto son pocos, pero por el camino ancho hacia la perdición van multitudes. ¿Por qué? Porque se está predicando un evangelio donde Dios nos presenta un plan de salvación. Y la gente dice no. ¿Por qué? Porque no han visto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero bienaventurados los que estamos aquí. Bienaventurados somos porque un día reconocimos que Él es el único que puede perdonar pecados. Un día levantamos la mano y dijimos, yo te acepto como mi único y salvador. ¿Cuántos dieron ese paso ya, hermanos? Bienaventurado es usted, porque un día le verá cara a cara. Cumplimiento profético, aquí hay un cumplimiento profético del día de la expiación. Ese cumplimiento se cumplió ya. Dice Romanos 8:23, vaya conmigo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, oiga, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen las primicias del Espíritu aquí? Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es interesantísimo, hermano, porque está claro por la palabra que los que hemos creído en Cristo hemos sido legalmente redimidos. Oiga esto, dice, pero aún no se ha de manifestarse esta redención hasta el día de Cristo, que Cristo regrese por su iglesia y nuestra vida sea totalmente transformada. Por eso las Escrituras nos hablan del día de nuestra redención. Habrá un día de nuestra redención, hermano, donde dice la palabra que nuestros cuerpos serán glorificados. Los muertos en Cristo, dice, serán levantados. Y nosotros los que habemos quedado, seremos juntamente con ellos resucitados. Entonces, mire, ese es el cumplimiento profético que habla Romanos 8:23, porque se cumple esta palabra en todos aquellos que hemos creído en Cristo.
¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Entonces se cumple esta profecía del día de la expiación. Por eso un día nosotros seremos redimidos, pero dice que esto se va a manifestar cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, se va a manifestar realmente lo que nosotros somos. Ahorita la gente nos dice y nos llama hijos de Dios a los cristianos, pero todavía no se ha manifestado porque no ha venido Cristo. Pero cuando Él regrese por su iglesia, nuestra vida va a ser totalmente transformada y allí seremos hijos de Dios, pero con poder. Entonces dicen amén. Entonces la profecía, hermanos, se va a cumplir cuando Cristo venga. Y dice que los fundamentos de esta expiación de los santos es porque tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo adentro, hermanos? Es el Espíritu Santo el que da testimonio. Es el Espíritu Santo que nos recuerda que nosotros tenemos esperanza. Nosotros caminamos por la esperanza en que un día Cristo vendrá por nosotros porque Él lo prometió. Él dijo, yo me voy, les dijo a sus discípulos, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda que nosotros como iglesia tenemos esperanza en Cristo Jesús. Que el diablo no venga con mentiras, hermanos, y nos haga perder la esperanza. No, nosotros estamos esperando en la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque eso es lo que quiere el diablo. Por eso Pablo dice estas palabras. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Oiga eso, esa es la esperanza del cristiano. Usted no ande poniendo esperanza en otras cosas, hermano. Aquí en la tierra no podemos poner la esperanza en nadie. No, nuestra esperanza está en los cielos. ¿De dónde vendrá el Salvador del mundo? Porque Él lo prometió. Hebreos dice, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice. Usted sabe que la venida de Cristo está más cerca. Con todo lo que estamos viendo, hermano, yo me estaba fijando ahorita y platicaba ahí con mi esposa y le digo, es que la venida está latente. Mire, el otro día estaban dando una noticia allí de que este lugar donde pegaron los tornados ahorita, nunca había llovido de esa manera. Son cantidad de muertos, pero es la manifestación que da la tierra que Cristo viene pronto. Y yo lo quiero alertar esta mañana, hermano. Ya no podemos seguir durmiendo. Ya tenemos que prepararnos cada día más para esa preciosa venida. Porque dice que el que va a volar está preparado. Porque muchos saben que Cristo viene. Toda la iglesia sabe que Cristo viene, pero no toda la iglesia está preparada. No toda la iglesia. Entonces la iglesia debe prepararse para el encuentro glorioso con su Salvador. Pero ¿cómo prepararse para ese día venidero? Para ese día venidero es de estarle buscando día con día. Búsquele como dice el salmista cuando habla de aquel siervo. Habla de un siervo que va siendo perseguido por los perros. Y dice que ese siervo va. ¿Y sabe qué hacen los siervos cuando están siendo perseguidos? Buscan las aguas. Porque para perder el rastro de los perros, ellos lo único que hacen es lanzarse el agua y ahí se perdió el rastro. El perro no halla el rastro más. Pero mientras no haya agua, no va a dejar de perseguirlo aquel animal. Pero dice el salmista que lo busca con ansias. Con ansias. Así se debería buscar a Dios. Con ansias, porque el enemigo nos está persiguiendo, hermano. Y cuando lo encuentra, la Biblia dice que Él es el agua de vida eterna. Entonces le puedes perder el rastro al enemigo cuando buscas a Dios en ayuno, en oración y en lectura de la palabra.
Ahí así se busca a Dios, hermano. No solo lo busquen los domingos, qué bueno que usted está aquí. Bonita se ve la iglesia casi llena, pero búsquenlo en su casa, búsquenlo en oración, búsquenlo en la palabra y lo va a encontrar. Pero búsquenlo de esa manera, con ansias, como dice la palabra, con mí tu palabra, y la palabra me sustentó. Porque esta es la palabra que sustenta. Nada más nos puede sustentar sino la palabra de Dios. Entonces, Pablo dijo que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu nos levantará a nosotros. Pero veamos, vamos un poquito más adelante porque ya el tiempo ya tengo poco tiempo y quiero darle unos textos más. Vaya conmigo a Efesios 1:14. Pero antes de eso, fíjese que el texto que leíamos, hermano, me llamó mucho la atención. Que hablaba téngalo por ahí, ahorita lo leemos. El texto que leíamos de Romanos 8:23 hablaba de las primicias del Espíritu Santo, pero también dice gemimos dentro de nosotros. Esos gemidos, hermanos, esos gemidos no son de muerte, son de vida. Cuando la iglesia gime, entonces, porque usted ha visto los gemidos, cuando hay gemidos, pueden ser de muerte, pueden ser de vida, pero estos gemidos que Romanos habla, el apóstol Pablo, que la iglesia gime, son gemidos de vida. Gime porque Cristo viene, sabe que la redención está cerca y por eso está gimiendo. Ahora leamos Efesios 1:14. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen ciudadanía aquí? Y no le estoy preguntando de los Estados Unidos. Esa es importantísima, ¿va? Por los que son ciudadanos aquí tienen más privilegios que los que no somos ciudadanos. Sí, tienen más. Y en el trabajo me doy cuenta yo. A los que tienen ciudadanía o papeles, pues, tienen más beneficios. Y qué bueno. Pero la mayor ciudadanía es la del cielo, la que habla la Biblia. Ciudadanos del cielo. Yo no sé si usted es ciudadano. Si usted ya recibió a Cristo Jesús, usted es ciudadano del cielo. Lo está esperando una patria celestial, no hecha con manos de hombres, sino con el poder de Dios. Es una ciudad hermosa, según lo habla la Biblia. Yo lo creo, como lo dice la Biblia. Dice que las calles son de oro, los mares son de cristal. Por eso es que no puede entrar un ladrón allá, hermano. ¿Por qué un ladrón va a ver esas calles? Va a empezar a buscar una piocha a querer sacar el oro. Por eso que los ladrones no entrarán, dice la Biblia. Es cierto, entrarán todos aquellos que han sido limpiados y purificados por la sangre de Cristo. Pero sí, hay una ciudadanía celestial y esa ciudadanía fue hecha para los hijos de Dios, para todos aquellos que le recibieron y se les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vaya conmigo a un texto en Primera de Juan 3:1. Yo quiero concluir con esto y hacerle un breve repaso. Porque yo quiero hacer un llamado hoy, aquí. Porque yo no estoy seguro y por el Espíritu me dice que aquí hay gente que no ha dado ese paso de recibir al Señor Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, mire, yo recuerdo que una vez un hermano me dijo con esto, acepte al Señor Jesucristo, me dijo, porque Él tiene vida para usted. Y, pero yo no quiero recibir al... Bueno, me dijo, o lo hace así mansito, me dijo, o el Señor va a enviar
Y mire, hermano, esas palabras fueron proféticas de las del hermano, porque me dijo, o lo hace así, suavecito, o Dios lo anda buscando. Me dijo, de cualquier manera lo va a traer. Y yo ¿qué tengo que ver en eso? Le dije, ¿yo qué he hecho? Pero mire, un día, yo recuerdo que yo le he contado varias veces esto, pero para concluir se lo cuento. Yo tuve un accidente aquí en Estados Unidos, un accidente fuerte, hermano, un accidente de muerte, donde los doctores no se explicaban cómo no había muerto. Pues ellos no se explicaban porque ellos no conocían a Dios. Yo ahora que conozco a Dios sé que la mano de Dios estuvo de por medio. Envió ángeles, porque me caí de una altura de 2 pisos, caída libre y lo único que se deshizo fue la espalda. No pegué la cabeza, los codos se abrieron, estuvo terrible eso. 6 meses en un hospital, 1 año en silla de ruedas, con un diagnóstico que no iba a caminar, que iba a quedar inválido. Diagnóstico de 6 doctores. Ese fue el diagnóstico de 6 doctores. El 7º dijo, si vas a caminar, yo te voy a operar. Ese fue el enviado de Dios. Los otros eran enviados del enemigo, quizás. Pero decían que no iba a caminar para la honra y gloria de Dios. Puedo danzar, no solo caminar. Entonces estoy agradecido con Dios por eso. Pero ¿qué pasó allí? Un día llegó alguien y me dijo, acepta al Señor así, suavecito. Y me profetizó a la vez, bueno, ¿no quieres a buenas? Desde ese día para acá, hermano, empecé a entender que yo necesitaba a Jesucristo. Porque todo lo que te pasa a tu alrededor, si has tenido accidentes, si has tenido, y Dios, el que te ha salvado es Dios, porque tiene un propósito en tu vida. Y uno no alcanza a conocer el propósito hasta que ya conoce a Dios, empieza a ver el propósito. Es que tenías un propósito, por eso me salvaste, por eso. Porque si yo me muero ese día, hermano, yo muero sin Cristo. Y lastimosamente me voy al infierno, pero la misericordia de Dios me alcanzó en ese momento. Porque en el hospital me hablaban, y en el hospital ya era un hombre más manso. Ya estaba con un pie colgado, con el otro operado, con tubos entubados. Hasta ahí reconocí a Jesucristo como Salvador. Pero qué bonito es conocerle a las buenas y decirle, levantar nuestra mano y decirle, yo te acepto hoy como mi Salvador. Porque si no, Dios hará grandes cosas, cosas que duelen a veces, hermano, porque en el hospital yo recordaba, no tenía familia ninguna aquí, solo mi hermano, y mi hermano tenía 2 trabajos. Pero Dios siempre envía ángeles a nuestro alrededor que nos ayuden. Y recuerdo, hermano, de que en ese tiempo en el hospital no podía dormir por noches enteras, pero llegaba una palabra de Dios y me decía, yo estoy contigo. Ahí sí ya le sentía cerquita de mí, hermano. Cuando antes lo quería lejos de mí, pero ahí sí lo sentía cerquita. ¿Por qué? Porque mi alma estaba angustiada. Decía yo, si yo no vuelvo a caminar, ¿qué va a ser de mi vida? Pero no, la gloria de Dios, para la gloria y honra de Dios. Un día volví a poner mis pies a la tierra y empecé a caminar, a aprender a volver a caminar. Pero ese es al Dios que servimos, ese es al Dios que predicamos. Por eso yo no sé usted, pero debemos de estar agradecidos con Dios. Por eso es interesante esto que le voy a decir, hermano. Usted debe de pasar por esas pruebas. Porque si usted no ha pasado por ahí, no va a conocer a ese Dios todopoderoso. ¿Cómo conoce a Dios si no se enferma? ¿Cómo lo conoce como sanador? Tiene que estar enfermo para que Dios lo pueda sanar. ¿Cómo va a conocer a un Dios que sustenta, a un Dios que provee cuando te deja sin nada? Ahí lo conoces como proveedor. Pero cuando miramos el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces hacemos fiesta y decimos, somos libres en Cristo Jesús, porque nos dio libertad. La libertad que nos da Cristo, hermano, es una libertad para poderle adorar a Él, ¿verdad? Mire lo que dice Juan 3:1, vayamos pronto porque se me fue el tiempo. Y mire el amor de Dios. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿cuántos amados hay aquí? Y usted no solo es amado, usted es amado y es hijo de Dios. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y todo aquel que tiene esta esperanza, oiga esto, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tienen esperanza aquí, hermanos? Si usted tiene esperanza, usted se tiene que limpiar y purificar todos los días. Usted tiene que vivir en santidad, porque tiene esperanza. La iglesia que va a volar se purifica y se limpia y vive en santidad todos los días, hermano. Esa es la iglesia que va a volar. Porque la iglesia de hoy en día, hermano, está esperando que Cristo venga, pero no se está preparando. No se está guardando en santidad. Y eso es lo que Dios pide de la iglesia, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Yo vengo pronto, pero vengo pronto por una iglesia que tiene características. La iglesia de las 5 vírgenes estaban llenas de aceite, estaban preparadas, vino el novio, tocó a la puerta, porque dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Así vendrá. Son milésimas de segundo, hermano. Cierre sus ojos y ábralos, va a ser milésimas de segundo. Para los que no le conocen, vendrá como ladrón en la noche. Pero que viene, viene. Porque Él lo prometió. Eso es indudable que Él, que si se tarda, es porque todos quieren, porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento genuino. Por eso es que se tarda. Y además no se ha tardado. Yo se lo compruebo en la Biblia. Dice la Biblia que para Dios 1000 años son como ¿qué? 2000 como 2 días. ¿A cuánto estamos? 2000, entonces 2 días se ha tardado. No se ha tardado nada para Él. Para nosotros ya se tardó. Pero Él no se tarda. Él siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Por eso envía su poderosa palabra para que nosotros nos preparemos. Yo le hago un breve repaso de este tema para finalizar. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Jesucristo, el tercero. Jesucristo derramó su preciosa sangre y perdonó el pecado de la humanidad. El cumplimiento ritual lo vimos el cumplimiento en Cristo. Él entró al lugar santísimo, no se ofreció muchas veces, no entró con sangre ajena, entró con su propia sangre y nos purificó y nos limpió. La sangre de Jesucristo fue ofrecida en sacrificio y el sacrificio de Jesucristo nos limpia internamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero finalizar con esto y hacerle un llamado, hermano, a todos aquellos que le quieren decir al Señor hoy: Señor, yo quiero estar preparado para el día de tu venida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso de venir a la búsqueda de Dios, si se vienen mis hermanos, yo creo, hermanos, de que cuando Cristo se manifieste, se va a manifestar lo que seremos, la forma en que aparecerá Él. Dice que vendrá y los redimidos volarán, los hijos de Dios le verán, los hijos de Dios oirán la trompeta en aquel día. Yo no sé si usted está esperando la venida del Señor Jesucristo. Si quiere poner de pie, quiero orar hoy y hacer un llamado a todos aquellos que tal vez no han dado ese paso, hermano, de levantar su mano y poderle decir al Señor: yo te recibo como mi único y salvador. Recuerde que este llamado es de Dios. Este llamado no es del predicador que se para aquí al frente. Este llamado es de Dios. Es un llamado especial. Es un llamado a que no quiere que tú te pierdas.
Es un llamado que te quiere llevar a la vida eterna, porque Cristo viene pronto. Yo voy a invitar a que cierren sus ojos. Si hay aquí una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, nosotros queremos orar por ti. Y si quieres levantar tu mano, algún hermano va a orar por ti ahí. Si puedes levantar tu mano muy en alto para poderla ver. Hermano Esteban, si está por ahí, para que me ayude a orar. Hermano Jason, ahí hay una mano levantada. Si puede orar por ella. Hoy es día de salvación. Hoy es día que Dios quiere salvar un alma. Si hay alguna otra persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, levanta tu mano ahí. Levanta tu mano, y si quieres recibirle a Él, puedes levantar tu mano y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo te recibo hoy como mi único y Salvador. Su palabra dice que aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hijos hechos de Él. Hoy Dios te quiere salvar. Hoy Dios quiere enviar esa palabra a tu corazón y decirte: ven a mí, porque los tiempos se han acortado. Hermano Esteban, no está por ahí. Ahí hay otra mano levantada, hermano, para que podamos orar por ellos, para que podamos bendecirlos en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y yo voy a invitar a aquellos que quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero estar preparado. Si se quiere venir adelante, esta mañana, tenemos unos minutos para poderle decirle al Señor: Señor, yo quiero estar preparado. Yo sé que tu sangre me limpia y me purifica. Véngase adelante. Vamos a adorar al Señor aquí. Vamos a derramar nuestra alma delante de Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Véngase. Mientras mis hermanos ministran una alabanza, usted empiece ahí donde está hermano Esteban. Por allá está un jovencito que tenía la mano levantada. Ahí tenemos un jovencito con la mano levantada que quiere recibir al Señor Jesucristo. Y oramos por ellos. Es tiempo de salvación, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Hoy es tiempo de decirle: Señor, aquí estamos. Deje que el Señor fluya allí. Deje que el Señor hable a su corazón en esta mañana. Tal vez veniste angustiado, veniste con problemas, pero este es el lugar propicio. Este es el lugar propicio donde Dios puede obrar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
te quiero conocer. Oh, oh, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor, límpianos. Ven, Espíritu, esta ven mañana. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, En el nombre de Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven el Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícanos. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Alce sus manos muy alto al cielo y diga: purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Queremos conocer, Dios. Oiga esto, hermano. Ahí cierre sus ojos, ahí donde está. Todo lo que hemos creído en Cristo Jesús. Todos aquellos que un día levantamos nuestras manos y lo aceptamos como único y salvador. Cuando Él regrese por su iglesia, nuestra vida va a ser transformada por el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está allá adentro y es el Espíritu que da testimonio que Él un día vendrá por su iglesia. Y Dios te dice hoy: prepárate. Prepárate, porque el día de la redención está cerca. Porque el día de la redención se acerca, iglesia. Es tiempo de que la iglesia se levante y pueda ver que su Salvador vuelve.
Ya no perdamos más el tiempo, dice el Señor. Ya no juguemos al Evangelio. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de dejar todo aquello que a Dios no le agrada, porque su Salvador viene y vendrá por una iglesia que se ha preparado, una iglesia que le espera con ansias, una iglesia que está gimiendo, una iglesia que día con día le dice: ven Señor, y no te tardes. Puedes levantar tus manos ahí donde estás y decirle: Señor, ven por tu iglesia, ven por tu amada, porque la amada del Señor está aquí. Y esa amada se ha preparado. Hoy podemos decirle: Señor, no te tardes. Ven por tu pueblo, ven por tus hijos. Es maravilloso que cuando Él sube al cielo dice: un día volveré por ellos, un día volveré por los que amo. Hermano, el Señor lo prometió que volverá, y volverá porque nos ama. Y vendrá y nos arrebatará. Todos aquellos que estamos siendo preparados por el Espíritu Santo, hoy gemimos y le decimos: Señor, muchas gracias. Puedes darle gracias al Señor, hermano, un momento más. Muchas gracias. Puedes levantar tus manos. Dile: muchas gracias porque me escogiste. Muchas gracias porque te fijaste en mí. Y hoy soy llamado tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios todavía, hermano? Le podemos